Hola, nuevamente nos vemos, nos encontramos, nos reencontramos para poder ver a otro movimiento literario, pero en esta oportunidad estrictamente en el Perú. El indigenismo más o menos se desarrolla en el segundo gobierno de Leguía, cuando de por medio ya en este gobierno aparecen grandes literatos, pensadores, que hacen denuncias acerca de lo que está pasando con los indígenas, con los que alguna vez fueron dueños de todo este territorio. Y ya sabemos, con la gran invasión o la conquista, como muchos lo llaman, han ido perdiendo sus posiciones y estos extranjeros, ¿no?, que después van ocupando sus tierras o se van apoderando. Y vamos a hablar el día de hoy también de Enrique López Albujar y su gran novela Matalache. El indigenismo literario en el Perú. O sea, el indigenismo como tal es todo un movimiento, no solo literario, es artístico, cultural, incluso hasta de denuncia. Pero a lo que nosotros nos corresponde es desde el punto de vista literario. Surgido entre los años 1930 hasta 1950. O sea, tiene 20 años de vigencia en nuestro país. Se expresó en las siguientes formas artísticas en el Perú. La literatura, el mayor exponente, sin lugar a dudas, fue el gran José María Arguedas. Pero también hay otros escritores que se manifestaron, como por ejemplo Ciro Alegría, Enrique López Albujar y el gran Manuel Escorza. En la fotografía, miren, en la fotografía también, mayor exponente es Martín Chambi. Ustedes ahora van a apreciar una fotografía hermosísima captado por Martín Chambi. Es una fotografía que ha recorrido por el mundo. En la pintura el mayor exponente fue José Sabogal. Entonces ahora ya saben por qué el nombre de ese gran hospital que ustedes han escuchado en el Callao, el Hospital Sabogal, ¿no? Es en honor a este gran artista, a este pintor que representó el indigenismo en el Perú. Y en la música, el mayor exponente, sin lugar a dudas, Daniel Alomía Robles, el autor de esa gran canción llamado El Cóndor Pasa. Es necesario precisar que el indigenismo no se limita a unas fechas de inicio y término, sino que es una fuerte corriente artística que abarca casi todo el siglo XX y se desarrolla paralela a otros estilos, escuelas, corrientes y generaciones literarias del país. Entonces, el indigenismo, mis queridos alumnos, no solamente está limitado entre los años 1930 y 1950, sino durante todo el siglo XX, desde cuando ya se instaura pues los abusos, las injusticias en nuestro país, ¿no? Principalmente con esta condición que son considerados como objetos o como cosas. Pero hasta ahora sigue todavía en esta batalla, porque mientras no se destierra lo que es la discriminación principalmente por el color de piel o de repente por la posición geográfica o de repente por la posición económica, seguirán habiendo este tipo de denuncias. La literatura propiamente indigenista en inicios del siglo XX se considera en 1920 como fecha inicial, con la publicación de cuentos andinos. Los autores más importantes son Enrique López Albujar, Ciro Alegría y José María Arguedas. Allí está nuestro gran Enrique López Albujar de joven. Años mozos, vestía así, y él es el autor de esta gran novela Matalache, pero también escribe cuentos andinos. Este es un relato cortos de cuentos andinos. Allí está, por ejemplo, Ushanan Hampi, está el carnero que le dice levántate. O sea, hay muchas historias, muchos buenos cuentos, los cuentos andinos del gran López Albujar. Enrique López Albujar, entonces vamos a referirnos a él, porque ya en la siguiente oportunidad hablaremos de José Arguedas,
de José María Arguedas, y en la siguiente hablaremos de Ciro Alegría. Pero el día de hoy vamos a hablar de Enrique López Albújar. Nació en Chiclayo el 23 de noviembre de 1872 y muere en Lima el 6 de marzo de 1966. Fue un escritor y poeta peruano, pero hay que destacar también que él fue un gran abogado. Llegó a ser magistrado, o sea, llegó a ser juez. Cultivó diferentes estilos en la narrativa y es sobre todo conocido como el iniciador de la corriente indigenista del siglo XX. Entonces, si es que queremos destacar a Enrique López Albújar, debemos de decir de que él es el iniciador de la corriente indigenista. Ya después ya viene José María Arguedas como el máximo representante, Ciro Alegría y Manuel Escorza. Pero él, Enrique López Albújar, es el iniciador. Retomando la temática de Narciso Arestegui y de Clorinda Mato de Turner, esto ya con anterioridad en el siglo XIX, más o menos, ellos también se hacen presente. Pero así con uno o dos pequeños, pero propiamente como indigenismo, no. Y proponiendo un nuevo naturalismo que incluía la indagación psicológica. Incorporan las formas del cuento moderno para dar cuenta del mundo andino, del indio de carne y hueso, con sus creencias y formas de violencia. Se le considera como el primer narrador en construir una imagen verosímil del indio peruano. Ese fue el gran Enrique López Albújar. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de 1956. Su obra se desarrolla dentro de las orientaciones del realismo crítico y renovador de América, con atención especial al elemento indígena. Su identificación con las víctimas de la injusticia social le lleva a trazar cuadros de una gran plasticidad. Inicialmente escribió cuentos de carácter modernista y generalmente fantásticos. Aquí en este retrato ya lo vemos un poco mayor a Enrique López Albújar. La narrativa tenemos cuentos andinos de Mi Casona, Matalaché, Nuevos Cuentos Andinos, El Hechizo de Tomaiquichua, Las Caridades de la Señora Torroya, Premio Nacional de Narrativa con esta obra obtiene el Premio Nacional de Narrativa del año 1950. Esta es su producción literaria de Enrique López Albújar. Matalaché, entonces, vamos un poco a desglosar, contarles la historia. Narra una terrible historia en torno a la esclavitud en el periodo en que se luchaba por la independencia del Perú y como los prejuicios de entonces impedían el amor entre un esclavo negro afroperuano y una mujer blanca criolla de una familia adinerada. Entonces, es del amor, pero a la vez también allí está presente los prejuicios que se tenían y se mantenían. Creo que hasta ahora sucede lo mismo, ¿no? Análisis de Matalaché. Autor Enrique López Albújar. Género narrativo, especie cuento. Personajes: José Manuel Matalaché, María Luz, don Juan Francisco, Antuco, Casilda, Rita, don Baltasar. Todos ellos los personajes en el análisis literario de Matalaché. Esta también fue llevada en los años 50, fue llevada al cine con la obra Matalaché. Y ahí los artistas de esa época representaron esta gran película Matalaché. En 1928, López Albújar publicó la novela Matalaché de carácter naturalista, sobre un tórrido romance entre una criolla y un esclavo durante las postrimerías de la colonia. Matalaché es una obra que representa la discriminación racial y la existencia de clases sociales en el Perú a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. Entonces, esta novela está fundamentalmente basado entre estos tiempos. Finales del siglo XVIII, o sea, estamos hablando entre 1790 más o menos, e inicio del siglo XIX, o sea, comenzando entre 1810-15 más o menos del siglo XIX. La idea principal, el amor incomprendido de José Manuel y María Luz. Tema principal, el prejuicio racial y la discriminación según la sociedad y el color de la piel. Pero el amor puede romper dichas barreras. El tema secundario, los conflictos de orden racial y social existentes en la sociedad donde prevalece el sistema de esclavitud. La vergüenza para María Luis según la sociedad y la muerte de José Manuel. Conclusión. El contenido sensual de la novela, junto con el ataque a las hipocresías y falsedades sociales que esconde el prejuicio racial, fueron los ingredientes más sabrosos del punzante intercambio en la obra Matalaché. Y el mensaje, ¿cuál será?
que las barreras raciales pueden ser vencidas por el amor. La obra que nos presenta los amores de María Luis y el mulato esclavo José Manuel se refiere a un problema de carácter universal, la igualdad racial. Ese es el objetivo que se debe de luchar siempre, la igualdad. Yo no diría ya racial, ¿eh? La igualdad nada más, porque racial se supone que todos somos humanos. Es así entonces que terminamos el día de hoy con esta gran representación de Enrique López Alújar y su obra Mata Lanche.